Muy bien, muchas gracias. A ver, para profundizar un poquito más en esta cuestión de la protección de los bienes comunes, están, bueno, las figuras de propiedad intelectual, pues más a algunos individuos, a algunos particulares, y aquí se está hablando de la propiedad intelectual colectiva. ¿Este tipo de figuras realmente protegen los conocimientos tradicionales y los bienes comunes, o qué tendrían que hacer los países, sobre todo países como México, que son, bueno, que somos, ¿no?, un país pluricultural y megadiverso? ¿Qué tipo de cosas tendríamos que hacer en el sistema jurídico para migrar más bien a figuras que estén enfocadas realmente no tanto en esa privatización, ¿no?, o esa mercantilización, sino a una verdadera protección como bienes comunes? ¿Cómo por dónde tendríamos que ir avanzando? Considero que tendría que haber un reconocimiento de que hay ciertos bienes que no pueden ser valorizados como mercancías, como decía Raimundo. Es decir, son bienes que son indispensables para la vida, para la reproducción de la vida, y que además tienen carácter de sagrado, ¿no?, para ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, el caso del maíz, ¿no?, el caso del agua, ¿no?, son bienes que son indispensables para la vida y en este sentido no pueden ser valorizados como mercancías, es decir, no pueden ser intercambiados por dinero, es decir, no puede tener una equivalencia en términos monetarios, ¿no? Y en este sentido, bienes que pueden ser disponibles para todos en términos de que no pertenecen a nadie, ¿no? En el caso del maíz es muy claro, ¿no?, como hay ciertas variedades de maíz que comparten muchos pueblos, que los cultivan, los cuidan, los diversifican y no pueden ser apropiados por una empresa o por un pueblo o una persona individualmente, precisamente porque el carácter de bien común es lo que permite precisamente que constantemente esté en recreación y pueda ser compartido y pueda brindar subsistencia, ¿no?, a la gente. Muchas gracias, maestro. Bueno, yo pienso que muchas veces pues se confunde cuando dice proteger y la gente piensa, a veces los especialistas piensan que proteger es meter al comercio, ¿no?, adjudicar un título sobre la cosa a una persona o a un colectivo y someterla al comercio. Pero no, eso es precisamente mercantilizar el bien y no necesariamente protegerlo, ¿sí? Las diferentes figuras de propiedad intelectual, empezando por las patentes, si uno revisa cómo es que aparece la idea de patentar algo, pues en principio pues nunca fue pensado como para garantizar el acceso de todos al bien, fue más bien para proteger la invención, entre comillas, que una persona hace de una cosa, de un desarrollo tecnológico, digamos, para proteger el beneficio que esa persona podía obtener cuando licencia o permite que otros exploten lo que él supuestamente inventa. Ese no es el caso. Entonces, cuando quieren llevar estas figuras paradigmáticas de propiedad intelectual hacia bienes comunes, se hace evidente que no son compatibles, ¿no? A mí me parece que la salida en la circunstancia en la que estamos nosotros, por la gravedad y además la aceleración, la velocidad con la que pues se están despojando, se están expropiando a las comunidades de estos bienes que comparten y que son necesarios para su subsistencia colectiva, pues perdón, una medida muy importante, pues tendría que ser el que se prohibiera expresamente la posibilidad de privatizarlas, así sea bajo figuras colectivas, supuestamente, porque siempre cualquier figura, más chica o más grande, pues supone exclusión de los que quedan fuera, del individuo, del colectivo que tome la titularidad de la cosa. Entonces, prohibir la posibilidad de dar títulos de propiedad sobre estos bienes que son comunes, y con eso pues también se implicaría la prohibición, la imposibilidad jurídica para convertirlas ya no en bienes del derecho civil, sino en cosas mercantiles, ¿no?, en mercancías, en objetos de comercio. De esa manera pues tampoco tiene sentido que entren pues a regímenes de propiedad intelectual. De hecho, es completamente lo opuesto. El sacar el dejar de considerar bienes comunes como bienes civiles o como cosas susceptibles de ser intercambiables por el comercio, pues es precisamente distinto, completamente opuesto a los regímenes de propiedad intelectual que se hicieron para proteger cosas que son mercancías, ¿no? Entonces, bueno, me parece a mí que la salida más sólida al respecto tendría que ser por ahí. Claro,
es muy complicado en un contexto con muchas presiones, en donde las grandes corporaciones, las empresas, los mismos estados tratando de garantizar cierta dinámica de acumulación de capital, pues están viendo de qué manera logran pues sacar mayor provecho de la explotación de recursos naturales o de bienes que están en posesión dentro de territorios o en posesión de pueblos y comunidades indígenas o agrarios, ¿no? Es una presión muy fuerte, pero la medida responsable tendría que ser esa. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que en realidad está bastante relacionado, que es justamente el tema del maíz, ¿no? El maíz, que es este bien común que los pueblos originarios domesticaron, diversificaron y lo legaron al mundo precisamente como un bien común, y que pues ha estado sometido a diversas presiones, de tal manera que se predecía, digamos, en algún momento, pues que iba incluso a desaparecer, ¿no?, los maíces nativos. Sin embargo, pues esto no ha sucedido, y después de muchos años de movimientos, de luchas, ha quedado finalmente en la Constitución una modificación, una reforma, en donde se habla pues de su protección. Entonces, igual que en la dinámica de antes, si nos pueden platicar un poquito del contenido general de esta reforma del artículo 4 y el artículo 27 constitucionales en materia de protección del maíz, y brindarnos también su opinión. Si gustan, pues ahora comenzamos de este lado con Raimundo. Sí, gracias. Bueno, pues es una de las reformas del Plan C, ¿no?, que nos dejó el presidente López Obrador, y que pues además fueron convalidadas también popularmente pues en las elecciones recientes, ¿no? Entonces tienen mucha legitimidad. En este caso, pues la idea era proteger la diversidad de maíces nativos que tenemos en nuestro país como un elemento fundamental pues de nuestra cultura, pero también de la subsistencia, no de nuestros pueblos, sino del pueblo de México y de todos los grupos y comunidades que existen dentro de ese pueblo de México, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchísimos debates por la redacción, incluso se llegó a un punto luego del fallo del TEMEC, pues a una redacción minimalista que realmente pues perdía todo sentido, ¿no?, el objetivo original de una reforma en esta materia. Afortunadamente, luego de los debates y de escuchar a académicos y a las propias pues comunidades, ¿no?, que se han encargado de resguardar los maíces nativos, pues se logró una redacción mucho más enriquecida, fortalecida, ¿no?, que básicamente lo que establece es que pues el maíz, siendo este símbolo cultural y también parte de nuestra subsistencia cotidiana aquí en México, pues es también, se garantiza para que la producción de maíz que se lleva a cabo aquí en nuestro país, pues esté libre de modificaciones genéticas que superen las barreras naturales de recombinación o de reproducción, ¿no?, incluidas las que son transgénicas, ¿no? Y esto pues es importante porque la edición genética a veces no se contempla, pero es una técnica que tenemos que tener presentes, porque también implica pues tantos o más problemas como lo que normalmente llamamos maíces transgénicos, ¿no?, las semillas transgénicas genéticamente modificadas. Entonces, bueno, además de esto, pues también se insiste bien en el tema de la soberanía alimentaria, se insiste bien en la promoción de prácticas agroecológicas, en el resguardo de la milpa, también es muy importante, y en que pues los diferentes usos que se les puedan dar a las semillas de maíz transgénico pues deben regirse por la legislación mexicana y deben cumplir con las evaluaciones que ya establece también el derecho mexicano. Entonces, bueno, es una batalla, es un paso más dentro de una batalla y un combate pues mucho más amplio, pero es muy importante, pues luego del fallo que tuvimos negativo del TEMEC, y la manera en la que incluso pues están tratando desde fuera de condicionar pues lo que las y los mexicanos podemos o no podemos consumir, sobre pretexto de salvaguardar el libre comercio con Estados Unidos, que curiosamente pues es un libre comercio que el mismo presidente Trump pues ya está echando a la basura, ¿no? Entonces, bueno, resulta que el libre comercio no, pero sí el sometimiento del consumo de las y los mexicanos. Muchas gracias. Adelante, Oscar, si quieres complementar. Sí, en la línea de Raimundo, yo diría que implica un acto de justicia epistémica, ¿no? Es decir, de reconocer que los pueblos de México, los pueblos campesinos y los pueblos indígenas generado conocimiento desde hace miles de años, y ese conocimiento nos ha dado de comer durante miles de años, ¿no? Y a final de cuentas,
tiene que ver en esta línea de generación de conocimiento con la soberanía y la seguridad alimentaria, es decir, de la posibilidad de poder decidir qué es lo que vamos a comer, cómo lo vamos a comer, y además de que esto sea libre de modificaciones genéticas que implican riesgos y peligros que no tenemos certeza respecto a lo que implican, ¿no? Y en este planteamiento pues implica un acto de protección a la población de México, ¿no? Y lo de la justicia epistémica va de la línea, esto que hablábamos en relación a la propiedad intelectual, es decir, hay un reconocimiento también de que estos conocimientos ancestrales generados por los pueblos campesinos, a final de cuentas son la base del conocimiento científico que se ha generado posteriormente respecto al maíz, ¿no? Es decir, todo eso que se nos quiere vender como innovación, ¿no? En realidad es algo que ya fue hecho por los pueblos campesinos y que se quieren hacer ciertas modificaciones a nivel genómico y apropiarse de un conocimiento que tiene miles y miles de años de haber sido generado y compartido de generación en generación y que se diversifica constantemente a través de las prácticas campesinas. También tiene que ver con, si podríamos decir, la tecnociencia campesina, ¿no? La milpa, a final de cuentas, es una tecnociencia, ¿no? Tiene que ver con una aplicación tecnológica en un sistema de cultivo que lleva miles de años aplicándose y que es respetuoso en términos ecosistémicos, ¿no? Tiene que ver con la protección del medio ambiente, con el no permitir que se usen ciertas sustancias químicas como los herbicidas, ¿no? Que implican muchos peligros y riesgos para la población en cuanto a la salud y el medio ambiente. Es decir, tiene que ver con, a final de cuentas, un acto de justicia epistémica encaminado a la soberanía y la seguridad alimentaria del país.